Es el comienzo de un periodo en la historia de la Tierra llamado Cretácico, y el movimiento de los continentes no solo ha separado las dos gigantescas masas de tierra del norte y el sur, sino que también continúa haciendo subir el nivel de los mares. Esto ha abierto nuevos caminos marinos y líneas costeras. Donde una vez había tierra sólida, se ven ahora acantilados. El clima en la época de los dinosaurios es cálido y tropical. Solo hay dos estaciones, húmeda y seca. Esta es la época de las tormentas tropicales. La costa queda empapada en cuestión de momentos. Una de las razones del éxito del iguanodón es que ha desarrollado un modo nuevo de alimentarse de las plantas del Cretácico. La mayoría de los dinosaurios solo pueden cortar comida con los dientes, pero el iguanodón es el primer herbívoro que dispone de dientes posteriores que muelen la vegetación antes de tragarla. Esa capacidad de masticar acelera la digestión de las plantas más duras. Los bosques cercanos al Ecuador son también testigos de otra evolución importante. Han aparecido las primeras flores, añadiendo toques de color a este mundo hasta ahora verde. Es el comienzo de una relación nueva con los insectos. Esta avispa, atraída por el color y el olor, se alimenta del polen, que luego esparcirá sin darse cuenta por otras flores, acelerando la reproducción de las plantas. Las plantas que se reproducen de ese modo no tardan en multiplicarse y pronto dominarán la flora del mundo. Son pájaros, dinosaurios voladores que comparten los mismos antepasados que los raptores carnívoros. En lugar de escamas han desarrollado plumas que cubren sus cuerpos y convierten sus brazos en alas. En esta época del año tienen que proteger sus huevos y la presencia del intruso provoca una reacción en cadena de agresiones. Al lado del ornitoqueiro, estos pájaros no parecen más grandes que insectos. Sin embargo, sus pequeñas alas cubiertas de plumas son más resistentes que la membrana de piel del pterosaurio, sobre todo entre las ramas y arbustos de los bosques profundos. En un futuro lejano, los pterosaurios entregarán a los pájaros el dominio de los cielos. El Cretácico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 65 millones de años. Con una duración de unos 79 millones de años es el periodo fanerozoico más extenso y es incluso más largo que toda la era cenozoica. La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. También es en este periodo donde los dinosaurios entran en su mayor expansión. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del periodo es incierto por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final del periodo es relativamente precisa, pues esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que parece coincidir con la queda de un meteorito en lo que ahora corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este periodo, conocida como el evento KPG. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica y de la era de los dinosaurios. Durante el Cretácico el nivel de los mares estaba en continuo ascenso. Este crecimiento llevó al nivel del mar hasta costas jamás alcanzadas anteriormente. Incluso zonas anteriormente desérticas se convirtieron en llanuras inundadas. En su punto máximo, solamente un 18% de la superficie de la Tierra estaba sobre el nivel de las aguas, ya que hoy en día la superficie emergida es del 29%. El supercontinente Pangea se fue dividiendo durante el Mesozoico para dar lugar a los continentes actuales, aunque con posiciones sustancialmente diferentes. A principios del Cretácico existían dos supercontinentes, Laurasia y Gondwana, separados por el mar de Tetis. A finales del Cretácico los continentes comienzan a adquirir formas semejantes a las actuales. La progresiva separación de los continentes fue acompañada por la formación de amplias plataformas y arrecifes.
El sistema de fallas del Jurásico inferior había separado Europa, África y el continente norteamericano, aunque estas masas permanecieron próximas entre sí. La India y Madagascar se estaban alejando de la costa oriental africana. En la India se produjo un episodio de vulcanismo masivo entre finales del Cretácico y principios del Paleoceno. La Antártida y Australia todavía juntas se alejaron de Sudamérica y derivaron hacia el este. Estos movimientos crearon nuevas vías marinas, entre ellas los primitivos Atlántico septentrional y meridional, así como el Mar Caribe y el Océano Índico. Una importante masa de agua se extendía desde las aguas del Polo Norte hasta la península de Yucatán y México. Otra vía marina cruzó África a través de la región del Sáhara Central. El mar de Tetis, que anteriormente limitaba con el sur de Europa, creció hasta cubrir las islas británicas, Europa Central, el sur de Escandinavia y la Rusia europea. El efecto de todo ello fue la división de la Tierra en 12 o más masas de tierra aisladas, lo cual favoreció el desarrollo de faunas y floras endémicas. Estas poblaciones, producto de su aislamiento en los continentes insulares del Cretácico superior, evolucionaron hasta generar gran parte de la actual diversidad de la vida terrestre actual. En las regiones cretácicas de latitudes superiores a los 50 grados, tanto meridionales como septentrionales, se originaron enormes yacimientos de carbón. En el intervalo comprendido entre hace 120 y 75 millones de años, el mar de Tetis rebosaba de microplancton que se convirtió en petróleo. Más de la mitad de las reservas petrolíferas mundiales conocidas corresponden a yacimientos originados en Tetis, como el Golfo Pérsico, el norte de África, el Golfo de México y Venezuela. También destacó la fragmentación y destrucción de conchas y rocas en la evolución de la bioerosión. Las temperaturas ascendieron hasta alcanzar su máximo punto hace unos 100 millones de años, en los cuales no había prácticamente hielo en los polos. Los sedimentos muestran que las temperaturas en la superficie del océano tropical debieron haber sido entre 9 y 12 grados más cálidas que en la actualidad, mientras que en las profundidades oceánicas las temperaturas debieron ser incluso 15 o 20 grados centígrados mayores. En realidad el planeta no debió de ser mucho más cálido que en el Triásico o el Jurásico, pero el gradiente de temperatura entre los polos y el ecuador debió de ser más suave. Esto produjo que las corrientes de aire del planeta amainaran, contribuyendo a reducir las corrientes oceánicas y por tanto océanos más estancados que hoy, evidenciados por extensas deposiciones de pizarra. Después del Cretácico medio, las temperaturas iniciaron un lento descenso que fue acelerándose progresivamente, y en los últimos millones de años del periodo la media de la temperatura anual del oeste norteamericano había disminuido desde los 20 grados centígrados hasta los 10 grados centígrados. Al final del Cretácico, el plancton oceánico había evolucionado hasta adquirir un carácter completamente moderno. Las diatomeas originadas en el Jurásico e incluso mucho antes experimentaron su gran explosión en el Cretácico medio junto con dinoflagelados. Lo mismo ocurre en los mares cálidos con el nanoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos, que habían aparecido en el Jurásico. A partir de este momento el nanoplancton ha contribuido en cantidades inmensas a la formación de los sedimentos calcáreos conocidos con el nombre de creta. Es en el Cretácico donde aparecen los Hesperornis, que era un género de aves marinas que vivieron durante el Cretácico superior. Llegaron a medir hasta 1,80 m de longitud y se alimentaban probablemente de peces. Por encima del lecho nadaban los amonites, belemnites y peces de varios tipos con una nueva generación de reptiles acuáticos. Los ictiosaurios habían desaparecido prácticamente a finales del Cretácico inferior y su lugar fue ocupado por nuevos tiburones de gran tamaño como el Cretoxirina y por grandes teleósteos como el Sifactinus, que llegó a alcanzar una longitud de entre 2 y 4 metros. Estos a su vez coexistían con grandes tortugas marinas como Arquelón, de más de 3 metros de longitud y con unas aletas que extendidas ambas superaban la longitud del animal. También eran comunes las rayas en este periodo. Entre los reptiles, los elasmosáuridos, un grupo de plesiosaurios de cuello largo, alcanzaban longitudes de hasta 12 metros. Los mosasaurios, que alcanzaban hasta longitudes de 17 metros, eran considerados los más feroces depredadores marinos en el Cretácico superior. Se trataba de grandes lagartos emparentados con las actuales serpientes, aunque durante mucho tiempo se los ha relacionado con los varanos. Los mosasaurios poseían largas mandíbulas con dientes afilados juntas a un cuerpo delgado y extenso con extremidades en forma de paleta. Debían alimentarse de peces, aunque se han hallado fósiles de amonites con marcas de hileras dentales que encajan exactamente con el modelo de dientes de ciertos mosasaurios.
En cuanto al bentos, comenzó a ofrecer un aspecto moderno y continuó la decadencia de los braquiópodos. Asteroideos y hexacorales siguieron su diversificación y los foraminíferos bentónicos ya tenían una diversidad similar a la actual. Dentro de los briozoos se produce una gran expansión de los queilostomados incrustantes, con más de 100 géneros. Los neogasterópodos se difundieron con rapidez y casi todos sus miembros estaban dotados de nuevas capacidades predatorias, como la de perforar conchas y succionar la carne contenida en ellas, la de emponzoñar a sus víctimas o tragarse enteros a peces pequeños. Otros depredadores eran los crustáceos, representados en el Jurásico por criaturas semejantes a la langosta y que en el Cretácico están constituidos por verdaderos cangrejos y langostas. Abrían las conchas forzándolas con sus pinzas como los actuales. Los bivalvos se enterraban cada vez más profundamente en el sedimento para escapar de los depredadores, o bien desarrollaron conchas muy macizas o espinas para disuadirlos. Un grupo de bivalvos, los sinocerámidos, poseía conchas de casi 1,80 m de longitud. Durante un tiempo la capacidad de los corales para construir arrecifes fue prácticamente igualada por los rudistas, bivalvos ostreídos con conchas cónicas de hasta 1 metro de altura. Se fijaban a una superficie dura del fondo aglutinándose entre ellos y llegando a formar inmensos arrecifes en todos los mares del mundo. Con toda probabilidad estas densas construcciones les protegían de ser devorados. En tierra firme los mamíferos todavía eran un componente pequeño y relativamente menor de la fauna, sin embargo ya estaban más diversificados que en otros periodos anteriores. Se desconoce con exactitud cuándo y dónde aparecieron los monotremas en la Tierra. La mayor parte de los fósiles han sido encontrados en Australia, si bien recientemente han sido descubiertos en Argentina dientes fósiles de un ornitorrinco perteneciente al género Monotrematum, lo que sugiere que se distribuían por las regiones más meridionales de Gondwana. El fósil más antiguo del que se dispone de un monotrema data de más de 100 millones de años. Se trata de una porción de la mandíbula del esteropodón, un antepasado del ornitorrinco que debía ser del tamaño de un gato. Los primeros metaterios eran parecidos a las actuales zarigüeyas, como los didelfodones, y surgieron sobre las tierras de la actual Norteamérica hace entre 80 y 100 millones de años. El primer primate conocido, Purgatorius, aparece en Norteamérica a finales de este periodo y era parecido a las actuales tupayas. De época similar es Meniscotherium, representante de la extinta orden Condylarthra, de la que surgieron ungulados y carnívoros. Es en este periodo donde aparecen cocodrilos gigantescos como el Sarcosuchus, el cual vivió hace unos 110 millones de años en la zona que actualmente ocupa el desierto del Sáhara, y que en el periodo Cretácico pertenecía a una región selvática y pantanosa poblada por dinosaurios y distintas especies de plantas y animales, incluidos los cocodrilos, que sobrevivían gracias a la afluencia de grandes ríos de la época. Aunque no se han encontrado esqueletos completos de Sarcosuchus que permitan hacer una reconstrucción fiel de su aspecto, el análisis de sus cráneos, que llegan a medir casi 2 metros de longitud, y la poca evolución que han experimentado los cocodrilos desde su aparición, han permitido hacer bosquejos de su posible apariencia, basándose únicamente en comparaciones con el aspecto físico de los cocodrilos actuales. La longitud total del cuerpo de un cocodrilo corresponde a aproximadamente 8 veces el largo de su cráneo. Siendo que el cráneo del Sarcosuchus llegó a alcanzar hasta 1,80 m de longitud, se deduce que su tamaño total debió alcanzar aproximadamente los 11,5 metros de largo. El cuerpo de los cocodrilos tiene básicamente la misma constitución sin importar la especie, de modo que habiendo obtenido el largo del ejemplar puede deducirse su peso, que sería de aproximadamente unas 10 toneladas. Estudiando a diversas especies de cocodrilos se logró suponer que los Sarcosuchus podían ejercer con sus mandíbulas una fuerza de más de 8 toneladas al cerrar la mordida. El Sarcosuchus se alimentaba de peces y pequeños dinosaurios que atrapaba en los cursos del agua. Su morfología era similar a la de los gaviales actuales. Sus ojos estaban en la parte superior del cráneo, lo que le permitía ocultarse debajo del agua, y los científicos estiman que el cocodrilo llegaba a su tamaño adulto a la edad de 50 o 60 años por el estudio de sus escamas. Poseía una ampolla nasal con una cavidad situada al final de sus mandíbulas. Se supone que por esta ampolla el animal tenía una buena capacidad olfativa. Es en el Cretácico donde aparecen las primeras serpientes como Dinilaisia, la cual evolucionó de antepasados de las lagartijas hace unos 85 millones de años. Vivió en el Cretácico superior y sus restos han sido descubiertos en Sudamérica. Esta serpiente alcanzaba una longitud de entre 1,80 m a 3 metros y depredaba animales pequeños. La forma del cráneo del animal no apoya la idea de que las serpientes fueran excavadoras durante su origen, ya que es claro que Dinilaisia era terrestre.
Dinilaisia no era venenosa y mataba a sus presas por estrangulación como las boas y pitones de nuestros días. Tragaba a las presas completas, algunas de buen tamaño debido a que los huesos de la mandíbula no estaban fijos. En el periodo Cretácico, de hecho, todavía existían algunos anfibios gigantes temnospondilos como el Culazucus, el cual presentaba una cabeza ancha y redondeada y unos cuernos tabulares proyectándose desde la parte posterior del cráneo. Aunque no se conoce de materiales completos, el pesado cráneo probablemente medía hasta 65 centímetros de largo. Esto contrastaba con su cuerpo ligero y cortos miembros. Tenía los ojos en lo alto de la cabeza como los cocodrilos y otros anfibios de su grupo. Pesaba algo más de media tonelada, probablemente gran parte de ese peso correspondía a su cabeza en forma de pala. Medía alrededor de 5 metros de largo, pero solo unos 30 centímetros de alto. Todo esto sugiere que era un cazador de emboscada, ya que entre sus presas más usuales se encontraban animales como peces, cangrejos, moluscos y diversos tipos de fauna acuática que podía cazar fácilmente gracias a su enorme boca. También en este periodo aparecieron ranas gigantes como el belcebufo, el cual podía llegar a medir hasta 45 centímetros y pesar hasta 4,5 kilogramos. El belcebufo poseía una gruesa coraza y estaba provisto de mandíbulas y dientes poderosos. Belcebufo era un depredador cuya boca expansiva le permitía comer presas relativamente grandes como pequeños vertebrados, lagartos e incluso dinosaurios jóvenes. Era posiblemente una rana de tierra seca que vivía en ambientes áridos.